Nací el 30 de noviembre del 47. ¿Acá en Arequito? Acá en Arequito. Lo mismo yo que mis otros 3 hermanos, ¿eh? Yo soy el menor de 4 hermanos. ¿Dónde vivían en esa época? Acá al lado del taller, a mitad de cuadra, estaba la casa paterna. Ahí después que se demolió la casa paterna, levantamos mi casa donde vivo yo actualmente, acá, en la calle San Lorenzo. Mis antepasados, bueno, mi abuelo vino de Yugoslavia, nació en 1869, eran 3 hermanos, uno vino a Argentina y 2 fueron a Bolivia. Y bueno, no tuvimos, en aquellos años no había forma de comunicarse, así que nunca hubo relación entre ellos, hermanos, ¿eh? Mi infancia fue buena y sana, como era la infancia hace 60 años atrás. No existía nada raro, no había televisión, era muy rara la casa que tenía una radio, había luz eléctrica sí, no había otro tipo no había comodidades, no existía la gaseosa, no existía nada que vos puedas desear porque no lo conocías. Así que, bueno, esa era la infancia, escuela primaria. ¿Dónde hiciste la escuela primaria? En la 733. La 733 en esa época, estaba en la esquina donde está la casa de Villaciso ahora. La ruta. Ahí es en la esquina de la ruta. Y el año que yo termino la primaria, se empezaron a construir la escuelita nueva, la 733 nueva. ¿Te acordás de las maestras que tuviste? Las maestras que tuve, sí. Tuve en los grados inferiores, había 3 salones, íbamos 2 grados por salón. En los primeros años era Rina Tosticarelli, una maestra de Casilda. Después la señora Elica Marata. Después ya, cuando pasamos al salón de quinto y sexto, ahí tuvimos un montón de maestras, porque era la señora Virginia Lurachi, y bueno, la mamá de Tito Saro. Sí. Y bueno, en el embarazo de la señora de la Virginia, la reemplazaron un montón de principiantes en esa época. Era Betty Ferrari, bueno, la señora Croseri, después, ¿quién otra? La Marisa Musolón, una taberna. En ese año eran todas chicas que, bueno, recién empezaban. No había nada, esto no estaba, era una quinta. La única casa de la cuadra era mi casa y una casa ahí en la esquina. Acá enfrente había una sola casa, ahí donde está el galpón de Gribón ahora, era eso ahí, lo demás era todo baldío. Acá del otro lado la única casa que había es a donde vive ahora la Ticha, el resto era todo baldío.
calles de tierra. Todas calles de tierra, no había luces en las calles. La plaza estaba alambrada porque había animales sueltos y la plaza estaba alambrada y tenía un molinete en cada esquina, o sea que si vos querías pasar tenías que accionar el molinete, si no, no podías entrar. Y bueno, no había placero, cuando yo era pibe no había placero, los yuyos eran más altos que esta mesa, y bueno, el que era encargado de cortar los yuyos era Chelo Roldán, venía con 2 caballos, una guadañadora, cortaba el pasto de la plaza, después venía con una chata y cargaba las chatadas de pasto y se las llevaba para los caballos. Así que esa era la plaza, ¿va? No tenía luces. ¿Cómo se divertían? Y los varones jugábamos a la pelota. No había otra diversión, no había otra cosa. Sí, la bolita, figurita, barrilete, algún vidrio rompíamos con la gomera, alguna cabeza rompíamos también, porque por ahí me pasó una vez, sí, romper una cabeza con una gomera. Sí. Pero bueno, son cosas que le pasan a los chicos y ese era el daño más grande que podíamos hacer, era romper algún vidrio nada más, que no había muchos tampoco, ¿no? Mi papá Juan, mi mamá Yolanda. Eran los dos de acá, nacieron los dos acá, uno era descendiente de yugoslavo, mi papá, y de piamonteses, mi mamá. Bueno, mi papá hizo un poco de todo, en aquellas épocas no sobraba el trabajo, así que bueno, juntaban maíz, incluso mi vieja también, iban a juntar maíz con mi papá. Después mi vieja tenía para atender 4 hijos, los 2 suegros, y bueno, y mi viejo terminó trabajando en una cooperativa ganadera, pero bueno, en aquellos años fue camionero, manejaba los camiones de Bollino, de Branicich, de los molinos. Trabajó mucho tiempo en los molinos con Branicich, que en aquellos años no había ruta, iba en bicicleta desde Arequito a los molinos a trabajar, porque no había otro medio de transporte, así que se iba a trabajar a los molinos, iba y volvía en bicicleta todos los días. Era tierra todavía. Muy cansado. ¿Y qué te parece? No sé cómo habrá resultado, pobre viejo, pero bueno, era de esa manera. A los 12 terminé la primaria y yo tenía 11 años cuando armaron esto, así que de la primaria vine acá al taller. ¿Quiénes armaron el taller? El taller lo armaron, primero era Juan Restovich e hijos. Era mi papá, que él no trabajaba en el taller, pero bueno, era mi papá y mis 2 hermanos mayores, el Mozo y el Carlos. Ya desde hacía tiempo antes de hacer el taller, mi hermano mayor agarraba trabajos extras cuando salía del trabajo, del empleo que tenía, y bueno, y compraban algunos tractores rotos, desarmados, los iban emparchando, después los vendían, y bueno, y yo hacía renegar, porque te imaginas que con 10, 11 años lo único que hacía era hacerlos renegar a ellos, más grandes. O sea que tu ámbito siempre te criaste en el Me crié acá, sí. Y esto cuando ellos empezaron fue en el 58, así que mi hermano mayor tenía 21 años, el Mozo, y 19 el Carlos. Y después ya venía yo allá medio rezagado, allá lejos, con 11. Fue siempre, gracias a Dios, hasta el momento que faltaron los dos, la relación fue muy buena. Si no hubiera sido por ello, yo no sé qué hubiera hecho, ¿va? Porque ellos fueron los que me guiaron y en cierto modo los que me criaron, porque ella había diferencia de edades con el Carlos, que era el que yo seguía, había 8 años. Así que, bueno, yo iba atrás de ellos en todo, ¿no?
todo lo que han hecho fue obra de ellos, porque eran años de unas miserias espantosas. Los trabajos no eran como ahora, no existía... no había continuidad así en los trabajos. Trabajos sí, continuidad había muchísima, había mucho trabajo, pero los trabajos eran todos en parches, todas reparaciones, ¿no? Ahora se cambian muchas piezas, hay donde ir a comprar repuestos. En aquella época eran todos autos viejos, porque eran autos de modelos antiguos, y no había repuesto, eran todos importados y no había repuestos en la Argentina. No había muchas casas de repuestos donde recurrir, y entonces era todo, se emparchaba, se reparaba, se hacía reformas. Era taller, Autos, tractor, camiones, tractores, cosechadoras, en esa época no había distinción de nada. Hacían ellos de todo, de electricidad, hacían instalación eléctrica, se reparaban burros de arranque, cosa que ahora no se hace, ahora se lleva ahí. Hay talleres especializados en eso, en electricidad. Ellos agarraban todo. Y sí, porque no había otra cosa, no había otra persona que lo haga. No, era muy poca la gente que había que hacía esos trabajos. ¿Y trabajaban muchas horas en el taller? Y mirá, yo ya era grande, yo iba a visitar a mi novia, volvía, a lo mejor a las 2 de la mañana o algo más, y bueno, me iba por ahí, me descambiaba y venía a ayudarles, porque más de todo el mozo, muchas veces era muy común en él estar hasta las 3, las 4 de la mañana en el taller. Lo mismo hacía el Carlos cuando era novio todavía, y bueno, tenía novia en Villa Loíza, volvía de visitar a la novia y llegaba acá, encontraba al mozo en el taller, así que bueno, se cambiaba de ropa y le venía. Pero el mozo era una persona que, por ejemplo, el viernes juntaba trabajo para poder trabajar sábado y domingo. Claro, le gustaba. O sea que él era eso, él vivía en eso. Él iba a comer a su casa, o a almorzar, ponele, o a cenar, y se levantaba de la mesa y venía al taller. Y atrás venía mi cuñada con el café, a traerle el café o el té al taller. No se quedaba ni 5 minutos sentado en la mesa a tomar un café. Era su vida el taller. Él era así, él fue su vida hasta sus últimos días. Y siguieron los hijos igual. Y los hijos siguen exactamente lo mismo, sí, los hijos hacen lo mismo. Él era muy emprendedor, sí. O sea que... ¿Se llamaba, me dijiste? Pedro Luis. Pedro Luis, le decían mozo. Le decían mozo. No creo que haya mucha gente que sepa en realidad cómo se llamaba. Pero bueno, era un tipo que vivía para su trabajo, le gustaba cazar en su juventud, después al último dejó eso también. Lo único que lo distraía a él del taller era cuando Daniel ya fue más grande y empezamos con las carreras de karting. Bueno, no, miento, esperá. Antes de las carreras de karting, en el año 64 en adelante, sí, había una categoría que se corría de autos, de San José de la Esquina. Bueno, ahí haciendo esfuerzos de todas partes, se había comprado un autito en aquella época, bueno, era un Forá, ahora en aquella época ya era viejo. Claro. Así que, bueno, y se hizo un auto de carrera. Y bueno, ese fue otro motivo para trabajar, no hasta las 4 de la mañana, sino muchas noches pasaban de largo. Durante el día se trabajaba en el taller, en los trabajos para los clientes, y a la noche se arrancaba con el auto de carrera hasta que amanecía el día siguiente. Y bueno, o sea que eso fue otra de las cosas que lo distrajo un poco del trabajo de él. Claro, con el camión arranqué a los 18. A los 18 años, bueno, empezamos, ahí ya colaboraban algo yo también, y bueno, se compró un camión viejo, así que al cumplí los 18, saqué el carné y me subieron arriba un camión y me fui a trabajar a San Justo.
me parecía que estaba en Europa, porque nunca había salido de Arequito y estaba trabajando a 300 y pico kilómetros del pueblo. No había teléfonos, no había modo de comunicarse, no había nada. No existían, no teníamos teléfono fijo incluso acá. Y bueno, y después de ahí seguimos durante toda la vida, ¿va? Y de acá se iba a Tucumán, se iba a Mendoza, íbamos a trabajar a San Luis, se iba a trabajar al norte, a San Justo, Calchaquí, Margarita. En aquellos años se iba a trabajar, las cosechas eran muy distanciadas. Se iba a trabajar al norte, te daban tiempo de terminar la cosecha del norte, después recién estaban acá y cuando se terminaba de trabajar acá recién empezaba en el sur. Así que íbamos para la provincia de Buenos Aires, se llevaba de la zona rural de Buenos Aires, se llevaba a Puerto Bahía, a Puerto Buenos Aires. Y bueno, ese era el recorrido, se iba trabajando ¿Te cansaba la ruta o lo disfrutabas? No, cansarte no, porque ya te digo, arranqué cuando tenía 18 años y cuando sos joven nada te cansa. Lo disfrutaba. Era una manera de salir, de otra forma no hubiese conocido nada, o sea que cuando salías era todo lindo porque era todo nuevo, era algo distinto. Tras yo era camionero, se seguía el trabajo acá. Volvíamos con el camión, por ejemplo, y si no había viaje, me bajaba del camión y venía al taller. Lo mismo pasaba con mi hermano Carlos también, él también anduvo en camión toda su vida. Después ya fuimos comprando más camiones. Y bueno, en algunos había choferes y en uno andaba yo, en otro andaba el Carlos. Y cuando volvíamos, veníamos acá a ayudarle al mozo, que él vivía siempre acá adentro. O sea que cuando no estábamos nosotros, el mozo quedaba de cacique y quedaba a cargo de toda la familia. Si ocurría cualquier cosa, estaba él, incluso para llevar adelante el taller. Después de esos 15 que me bajé de los camiones nuestros de la sociedad, de los 3 hermanos, hice algunos viajes con un camión de él, pero así, algún viaje perdido que otro, nada más. Tanto como para relevarlo a veces cuando él andaba con el camión. ¿Y fue directamente el taller? Después sí, seguí como toda la vida, ¿va? Acá adentro. Y fuimos vendiendo, habíamos llegado a tener 5 camiones entre los 3 hermanos. Y bueno, en una época se fueron vendiendo los camiones y fuimos comprando unos pedacitos de campo medios desparramados, hay acá, hay en Rivilla, en Montevideo, o sea, un poco en Santa Fe, un poco en Córdoba. Y bueno, y ahora después de eso, después del camión, fuimos... No, yo no fui al campo, perdón. Al campo fui hace ahora unos 20 años que dejé el campo, o algo más a lo mejor. Ya del campo se encargaba Carlos con los 2 hijos. El Carlos siguió con el campo, ya no teníamos más camiones, así que el Carlos siguió con el campo, con los 2 hijos varones. Y bueno, y esa es la historia del campo. Casi me faltaron poquitos días para 15 meses, acá en Rosario. ¿En qué año? Y nací en el 47 y 20, en el 67. Estuve del 67, así que casi 15 meses hice en Rosario, acá en una compañía que estaba en el Parque Independencia, al lado del Club Provincial. Fue muy bueno, porque éramos muy pocos soldados, habremos sido, qué sé yo, 25, 30 soldados nada más ahí en ese lugar y la pasábamos más que bien porque había choferes y mecánicos nada más del comando y estábamos todos allí. Así que no, fue bueno, fue muy lindo. Tengo muchos amigos todavía de aquella época. Y ¿cuándo fue que estuvo Fiorito acá? La semana pasada. La semana pasada. Jueves la semana pasada. ¿Amigos del servicio militar? Un amigo de Chañar Ladeado. Un muchacho, digo yo, tiene casi 70 pirulos, igual que yo. Un pibe. Y también fue a Rosario y de pasada pasó a tomar unos mates y a saludarnos y a contarnos que le dolía la rodilla, que
que estaba chueco, que le dolía la cintura y que lo operaron de no sé qué. Y bueno, en esa estamos todos iguales. Y Arequito en esa época había, como distracción había 2 salas de cine. Rossini y una sala que tenía Belgrano. Uno tenía, sábado y domingo había cines en los 2 lugares y uno había películas miércoles en un lado y jueves en el otro. Esa era la distracción que había, confiterías no existían, estaba la sede de Belgrano, la sede de 9 y el Rossini. Y después, bueno, no había otra cosa. Estaba el club social, pero eso no era para pibes, era gente grande, era un club medio selecto. Y no había otra cosa, no había dónde ir, no había medios con qué viajar, no teníamos vehículos con qué ir a otro pueblo como se va ahora. Y mira, yo estuve de novio 2 años y me casé en el 69. Así que tenía 22 años cuando me casé. Ella nació y se crió en una familia de acá de Arequito. Nos casamos, fuimos de viaje de boda, volvimos, ella se quedó en casa y yo me fui con el camión. Seguí el trabajo. Y se fue así toda la vida. Ella se encargó de criar los 2 chicos. Daniel, ¿naciste? Eso tenés que decirlo vos. 71. 71, claro. Y la Tati nació en el 75. 5 y 6. Y 5. Y bueno, eso se encargó todo ella porque yo nunca estuve, yo jamás fui a una reunión de la escuela, nunca fui a un acto de la escuela cuando ellos iban a la primaria. ¿Te lo recriminaban o no? ¿Esto? No, ¿qué me van a recriminar? No, al contrario. Así que no, de eso se encargó todo ella. Yo de la crianza de los chicos no participé nunca, para nada. Y yo empiezo a trabajar acá cuando termino la primaria. Así que ¿De chico? A los 12 años terminé la primaria acá en la 733 y no me gustaba estudiar y bueno, derecho acá adentro. Y bueno, sí, trabajé con ellos acá y después sino en el campo y cuando veníamos del campo acá adentro y después compramos un camión, anduve varios años arriba del camión. Después fue todo como parecido. Sí, todo más o menos, igual. Menos parecido, sí. Y me bajé del camión y bueno, y ahora sigo acá. Seguimos con la tradición de la familia, digamos. Bueno, y tus hijos también ayudan. Los hijos también ayudan un poco. Mariano más de todo, Julián está estudiando en Rosario y Mariano estudia en San José y mediodía viene acá a darnos una mano, así que tratamos de seguirlo incentivando como lo que hizo uno, Uno tiene 21 Julián y Mariano 24 tiene. De parte de Tati tengo nietos, un varón de 5 años y una nena de... ¿Isabela tiene? 3. 3. Claro, 5 y 3. Juliano 5, Isabela 3. Ellos viven en Casilda. Y bueno, y los otros 2 los tengo acá. Cerquita. Vamos a hablar de que no los pudimos convencer a Cacho y a Rubén. Y a Rubén también. Toda la vida en el taller, como el padre. Sí, y sí, ellos toda la vida mamaron eso de chico y bueno, y siguieron. Más todavía que nosotros, porque nosotros por ahí nos escapamos cuando algún día para alguna distracción o algo que nos gusta, cerramos y disparamos. Ellos no siguen con la tradición, ellos no cierran absolutamente nunca. Si sería por el Rubén, más que todo, te diría que ni los domingos cerraría Rubén. Ellos hacen todos vehículos grandes, sí, todo lo que es camiones, tractores, cosechadoras. Nosotros ahora, en este momento, se hace todo lo que es tren delantero, freno, alineación, balanceo y aire acondicionado, que es refrigeración del automotor, que es eso lo hace él únicamente.
sí, hay clientes. Está casi tan viejo o más que yo. Pero bueno, es como cualquier otro trabajo, como, no sé, como cualquier otra relación. Más que clientes son todos amigos. Claro. Porque no es solo trabajo, sino el mate está caliente todo el día. Charla y charla O también. sea que siempre hay alguna excusa para charlar y tomar unos mates o pasar un momento lindo, ¿no? Sí, hay más de todo en lo que es refrigeración, en lo que hace él, tiene clientes de afuera. De Chavá, de Los Molinos, de Villa Loíza, que se fueron agregando, como no había gente que lo haga acá alrededor, se fueron agregando ahora, ¿va? Pero sí, clientes hay bastante de todos lados, ¿va? Hasta ahora. Esperemos que siga así, ¿va? Está todo muy cambiado. Ya te decía, lo que no teníamos antes es lo que Sobra ahora. lo que abunda ahora, lo que sobra ahora. Ahora no es problema conseguir nada ni comprar algo, porque hay muchas maneras de comprar cosas. Antes se trabajaba mucho más, pero se tenía menos, había menos disponible. Claro. Era, qué sé yo, ya te digo, por ejemplo, cuando teníamos esos autitos de carrera, nosotros íbamos a las carreras, pero después al día siguiente la pobre vieja hacía malabares para hacer algo de comer, porque no había medios, ¿viste? Se trabajaba muchísimo. No había poder adquisitivo. No había poder adquisitivo para nada, era muy sacrificado. Se vivía de otra manera, no había lo que hay hoy, ni había con qué conseguir lo que posiblemente pudiese necesitar. Era otra cosa. Y la vieja estaba acostumbrada como toda gente de aquella época, a conformarse con poco o con nada. Así que bueno, el día que había para hacer las compras, para conseguir lo que hacía falta, perfecto. Y si no, la vieja lo disfrazaba, algo inventaba, algo sacaba de la galera. Y se pasaba el día. Y nunca fue un reproche, ni nunca, ¿viste? Al contrario, la vieja, tanto mi vieja como mi viejo, siempre cuando podían darte una mano te la daban o te alentaban, no te dejaban aflojar, ¿va? Bueno, mi papá falleció en el 75 y mi mamá falleció hace 6 años. Mi viejo murió joven, tenía 67 años. Y mi vieja falleció, tenía 90 años. Muchos años vivió. Sí, vivió muchos años después. Vemos acá. Pesca, cacería, eso sí, nos gustó toda la vida. Bueno, a mí, a él, ahora me acompaña a él. O mejor dicho, me lleva a él ya. Ahora me lleva a él. ¿Dónde van a pescar? Pescar sabemos ir acá al Paraná, y si no todos los años vamos a San Blas, a Bahía San Blas, al mar. Y cacería vamos a cazar, si nos lo permite el tiempo, vamos casi todas las lunas a cazar a la Pampa. Julián, el más chico de él, Sí. Julián corrió, creo que es el que menos corrió. Julián corrió 1 año y unos meses, me parece. Un año, sí. 1 año, en el 2011. Bueno, salió campeón, conseguimos un campeonato con el Juli. El 2012 corrió 2 carreras, me parece. Y se bajó, se fue a estudiar y ahí lo dejó. Nos quedaron los recuerdos, los cuadros. ¿Ustedes suelen ir a las carreras? ¿Les gusta el...? Sí, nosotros actualmente ahora sí estamos corriendo un campeonato acá en la zona de Cañada de Gómez, Centeno, Astron, toda esa zona ahí. Y sí, está corriendo Mariano y yo. Ah, las dos. Así que nos estamos yendo los viernes a la tarde o los sábados a la mañana, casi siempre los viernes nos vamos. Y él después viene los sábados a la mañana, así que... Así que el taller, autos, rodeado de... Esas son sus pasiones. Y
eso es lo que conocimos, lo que hicimos desde toda la vida y bueno, en la escala, en la forma que uno lo puede hacer, lo seguimos haciendo. Seguimos tratando de no olvidarnos de lo que nos gustó tanto, ¿no? ¿Cómo es el ámbito, el clima del automovilismo? Y es una familia, es una familia y pasar un fin de semana con la familia. Tomarlo tranquilo, no desesperándose y bueno, ir a pasar un fin de semana en familia sería, porque en mi caso, bueno, a mi mamá mucho no le gusta, no viene ella a las carreras, es muy raro que vaya, pero él viene a todas y como, y después está mi señora y Mariano, que somos los que nos vamos los viernes. Y Julián, raro que venga ahora, con el tema de la música, él está metido en su tema y no muy raro que venga, pero algunas por ahí perdido vienen. Y bueno, tratamos de pasarla lo mejor posible el fin de semana cuando uno va. Anécdotas, bueno, como me decía él, de la época de las carreras por allá por el año 64, 65, yo te contaba que íbamos a correr, pero teníamos una miseria galopante. Entonces, bueno, teníamos un auto de carrera, pero no teníamos carburador para el auto. Entonces, teníamos un cliente que tenía un camión, Santos Musolón, sería el padre del Colorado Musuloni, de Rogelio y de La Pina, y el hombre era cliente y amigo y participaba de la peña del auto de carrera. Entonces el día que había que ir a correr, como no teníamos carburador, sacábamos el carburador del camión de Santos, el mozo lo acomodaba, lo carburaba para el auto de carrera, lo poníamos en el auto y íbamos a correr. Cuando volvíamos, si el camión estaba descargado, que estaba acá en el pueblo, no había problema, se guardaba el auto y al otro día se acomodaba. Y si el camión estaba cargado, muchas veces Santos tenía el camión cargado y no se iba a Rosario. Se quedaba el fin de semana acá para que podamos nosotros utilizar el carburador. Así que cuando llegábamos de la carrera, se desacaba el carburador del auto, se volvía a acomodar para el motor del camión, lo colocábamos y entonces a la madrugada Santos se iba a Rosario con su carburador. Y cuando estaba cargado en el puerto, por ejemplo, y nosotros había carrera el fin de semana, Santos en el puerto desarmaba el camión, se venía con el pedazo de motor abajo el brazo, en colectivo o a dedo, llegaba como podía en aquellos años, y así teníamos para ir a correr el fin de semana. Y si no, por ejemplo, cuando para relacionar el vehículo, el auto en los circuitos, no teníamos resto como para más, entonces de la barra que iba, había algún auto que quedaba con las ruedas levantadas, sacábamos las ruedas de los autos de los amigos, de los clientes, y se ponían en el auto de carrera, corría con esa medida de ruedas y después se devolvían. Y los candidatos eran el Tito Ivankovic, el Kiki Pacetti, Raúl Pacetti, también era de la barra, y bueno, colaboraban, se quedaban los autos arriba 2 tacos y nosotros usábamos la rueda para poder correr. Se la ingeniaba. Así que esa era la malaria, la miseria que teníamos, pero bueno, íbamos dentro de todo. Los viernes, sí, hace fácil, ya te decía recién, más de 25 años. ¿Asado? ¿Qué comen? ¿Asado? Un poco de todo, lo que se puede hacer se come. Asado, si no por ahí, él que es el más chef que yo, seguro. Pero hace algo de horno, a veces de olla. Y si no, siempre colaboran los que vienen a comer, los que vienen a participar. Los que tienen ganas de cocinar, vienen y agarran. ¿Quiénes se reúnen? Uy, Muchos. ¿quiénes nos reunimos? Familia, amigos. Bueno, yo, el burro siempre adelante, el Daniel, el Cacho y el Rubén. A veces se habla de trabajo. ¿Qué se habla en las peñas? Automovilismo, fútbol,
Cargada de fútbol de uno. Cargadas de fútbol, cargadas de automovilismo, diferencia de marcas de Chevrolet Ford, River Boca. Política. De todo. Pero muy poco La de política, política, sí. no hay Exacto. discusión. Sí, y lo que es de fútbol no se toma en serio, así que nunca jamás hubo una discusión en tantos años, no. Bueno, ya te dije, aparte de la familia, el Cacho y el Rubén, ahora no hace muchos años, hará un par de años que se agregó Tato Leone, Foltrán. Roberto Foltrán, Pablo Gratarola, Nelson Ratti, ¿y quiénes son más? Ah, bueno, Nelson Escalione, el Gato Favero. Llueve o truena acá adentro siempre. Sí, acá, y si hace mucho, mucho frío, ahora que ya estoy viejito, vamos a un quincho ahí en el patio de mi casa, que ahí está, hay alguna estufa, un parrillero adentro, como para pasarlo más lindo. Pero bueno, eso es lo de los viernes a la noche. Eso es lo de los viernes a la noche, sí. Por ahí cuando nosotros venimos tarde, a veces vamos a cazar y no vamos a llegar a tiempo, entonces llamamos por teléfono y es el candidato de Foltrán. Él paga el pato. Lo llamamos a Roberto y él se encarga de todo, prepara, si nosotros ahí... Suspende. No, para no suspenderla, entonces ya cuando llegamos Roberto tiene la comida preparada. Y otro que sabe hacer de comer, el Ariel Pozo. Ariel en medio viene con comidas por ahí, algunos inventos raros que trae él. Comida moderna. Sí. No, comidas todo. medias sureñas por ahí, el que anda con la cosechadora. Por ahí viene con algunas comidas medias raras y bueno, Lo que pescan, lo y le comen, hacemos ¿o no? honor. Ustedes. Ah, sí, todo, lo que se Todo. pesca y lo que se caza. Si no, no se pesca ni se caza. Es únicamente para comerlo. No únicamente para comerlo, o sea que se consume, se aprovecha Claro, se todo, ¿va? aprovecha. Esa es la forma, la manera.